Si tenemos demasiadas ideas geniales, si tenemos demasiado talento en muchas áreas diferentes, ¿eso realmente nos está impidiendo tener éxito? Cuando tienes muchas opciones, el desafío de hacer algo, no todo, se vuelve realmente agudo. Y es aún más desafiante en la era de la inteligencia artificial, donde hay una capacidad de comenzar infinitamente cosas que no vas a terminar. Pero el primer capítulo de este nuevo libro presenta una empresa que tenía todo el talento del mundo, todos los recursos. Ellos eran... A principios de los 90 fueron la primera llamada oferta pública inicial de concepto, donde Goldman Sachs los hizo públicos sin un producto, solo basado en una idea, porque tenían tanto talento, tantos recursos. Básicamente estaban construyendo el iPhone como una generación antes de que existiera, antes de que incluso existiera Internet. Podían hacer cualquier cosa, así que hicieron cualquier cosa. Cada idea genial que algún ingeniero tenía, la llevaban a cabo, y el proyecto simplemente creció y creció y creció hasta que eventualmente se convirtió en este lío incoherente. Y no cumplieron con los plazos, y eso terminó realmente confundiendo a los usuarios. Y fue un desastre porque simplemente no podían establecer un límite. Tenían esta filosofía de solo estamos limitados por nuestra imaginación, así que nunca trazaron un límite alrededor de su trabajo. Mientras tanto, tenían un ingeniero de bajo nivel internamente que comenzó un sitio web llamado Auction Web y les dijo como miren, esto está facilitando el comercio. ¿Quieren esto? No, demasiado pequeño. Así que lo saca. Eso es Wow. eBay. Entonces Pierre Romidiar era un ingeniero de servicio de bajo nivel en esta empresa llamada General Magic. Tenían a otro tipo que estaba desarrollando una aplicación para su sistema. De nuevo, demasiado pequeño, lo sacó, se convirtió en el Palm Pilot, que fue un éxito. Simplemente no podían concentrarse y creo que eso es un desafío especialmente agudo cuando puedes hacer mucho, limitarte a ti mismo. Hay algo que creo que mucha gente ha oído sobre esta idea de las 10.000 horas. Si practicas deliberadamente algo durante ese tiempo, entonces serás muy bueno. ¿Es eso cierto o falso? Es cierto solo para dominios muy específicos, y esos son principalmente los que no quieres estar en estos días. Es cierto para dominios que los psicólogos llaman entornos de aprendizaje amable, donde los siguientes pasos y patrones son claros, las reglas se repiten, no hay mucho comportamiento humano involucrado, el trabajo del próximo año se parecerá al del año pasado, y la retroalimentación es rápida y precisa. El ajedrez, por ejemplo, es tan fácilmente automatizable. Así que si estás en un área como esa, puede que no quieras estar allí mucho más tiempo. La mayoría del resto de nosotros vivimos en lo que los psicólogos llaman entornos de aprendizaje perversos, donde tienes que reinventarte, aprender cosas nuevas una y otra vez. Y en esos dominios realmente quieres este conjunto de habilidades más amplio que te equipa para resolver nuevos tipos de problemas. Como cuando mencionaste jugar muchos deportes, eso te dio esta habilidad amplia. Es lo mismo. Aprendes estas habilidades generales, ahora llamadas alfabetización física, que te permiten enfrentar nuevos desafíos y aprender nuevas habilidades más rápidamente. Así que si las 10.000 horas creo que le da a la gente la idea de que debería ser demasiado especializado, como el estudio original de las 10.000 horas, fue un estudio de 30 violinistas en una academia de música de clase mundial, que ya estaban en una academia de música de clase mundial. Ha sido totalmente malinterpretado. No es aplicable a casi nada más que la ¿En gente serio? hace, ¿sí? Yo creo que tampoco muchas personas pueden concentrarse en 10.000 horas en algo durante tanto tiempo. ¿Qué va a tomar eso, no? Al menos 10 años para hacerlo. Típicamente eso al menos. Y eso también sería un ritmo bastante bueno. Sí. Sí. Pero es que hoy en día la capacidad de atención de la gente es muy corta. Son como, no tengo la capacidad de hacer algo durante 10.000 horas. No tienes que pasar tanto tiempo haciendo algo para Sí, ser bueno. aunque creo que si la idea que la gente toma de eso es que no tienes que ser deliberado y enfocado, ¿verdad? Si solo voy a ir de un lado a otro y todo va a salir bien, no creo que esa sea la manera de hacerlo. Creo que esto es una ampliación deliberada, explorando tus intereses y cosas así. Pero de nuevo, una de las cosas sobre las que estoy escribiendo en este nuevo libro es que tienes que enfocar eso en algo en un cierto punto. Así que hay una tensión entre construir una caja de herramientas amplia y luego enfocarla en el logro. Entonces, ambos somos padres, ¿vale? Tus hijos son un poco mayores que las mías. ¿Cómo pensamos sobre esto en términos de nosotros mismos o de nuestros hijos cuando hay tantas distracciones u oportunidades para asumir hoy en día? También tenemos que centrar nuestra atención de forma consciente en menos cosas y ponernos límites tal como nos dices. ¿Deberíamos tener un rango o limitarnos? Bueno, déjame decirte, ya que tus hijas aún no están allí, esto te será útil. Escribo en el libro sobre el estudio de desarrollo adulto de Harvard. Es el estudio más largo que ha seguido a personas desde hace 86 años. Siguió a múltiples generaciones de personas desde la infancia, desde la cuna hasta la tumba. Y una de las cosas más importantes que encontraron para los niños pequeños fue darles tareas. Entonces, deberías darles tareas a los niños de jardín de infancia porque les da un sentido de obligación, un sentido de que su participación en la familia, en el grupo, importa.
Quieres estos tipos de redes densas de obligación recíproca, ¿verdad? Lo opuesto a esto es crecer en línea, o lo que el psicólogo Jonathan Haidt llama el gran recableado de la infancia, donde en lugar de tener estas obligaciones con personas reales, estás involucrado en línea, donde es como una serie interminable de microdramas, con un elenco rotativo de personas que pueden ser bots, ¿verdad? Eso no es bueno, así que lo primero para los niños es anclarlos con responsabilidades reales en el mundo real, y luego creo que limitar un poco las cosas. Lo veo con mi propio hijo. Si recibe demasiadas cosas a la vez, es casi como si rebotara entre los objetos, haciendo un inventario de lo que obtuvo. Mientras que si estamos afuera y le doy un palo y una piedra y le digo, inventa un juego, de repente ves esta creatividad. Él inventará un juego. Sucederá. Y verás esto tan pronto como tus hijas sean un poco mayores. Es exactamente lo que la investigación psicológica muestra que sucederá, que cuando haces lo que se llama una restricción de exclusión, bloqueas lo que se llama el camino de menor resistencia. Déjame regresar por un segundo. Como dice el científico cognitivo Daniel Willingham, puedes pensar que tu cerebro está hecho para pensar, pero en realidad está hecho para evitar que tengas que pensar siempre que sea posible. Quieres ser perezoso, y si tienes un montón de opciones, simplemente seguirás la total libertad. Simplemente seguirás lo que se llama el camino de menor resistencia. Harás algo que has visto antes o que es fácil o conveniente. Si eso está bloqueado, es la única vez que puedes empezar a ser creativo. ¿En serio? Entonces, creo que para los niños quieres hacerlo un poco incómodo, no darles todas las cosas que son tan fáciles de consumir perezosamente, sino realmente ponerlos en una situación donde tengan que crear porque de lo contrario no lo hacemos. Estamos programados para la pereza siempre que sea posible, porque pensar es metabólicamente costoso. Te quita mucha energía. Requiere energía. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre los niños y los adultos en este caso? En primer lugar, a los niños se les puede exigir un poco más fácilmente, pero creo que los adultos también lo necesitan, ¿no? Nuestros cerebros no están preparados para tener acceso a todo, en cualquier lugar y en todo momento. Así que estamos en esta era de opciones sin precedentes para todo. Hay un profesor de Oxford reconocido que calculó que nuestras opciones de consumo se han multiplicado desde antes de la revolución industrial por 100 millones de veces, lo cual empequeñece la diferencia en riqueza, que es como 400 veces. Y sin embargo, la gente es menos feliz. De hecho, desde la introducción del deslizamiento infinito, la gente se ha aburrido más. Si les das a las personas, digamos, 20 videos que pueden ver y deslizar, se aburrirán más que si simplemente eliges uno de esos 20. Se los das y les pides que se concentren en él. Es básicamente solo la idea de que hay algo más potencialmente mejor. Y nunca estás satisfecho. Arruina el sentimiento del momento. Esto se llama maximización, donde quieres evaluar todas las opciones y elegir la mejor. Y resulta que casi siempre es malo ser un maximizador. ¿En serio? Son menos felices con sus vidas, menos felices con sus decisiones, más propensos al arrepentimiento, todas estas cosas. En realidad, es mucho mejor. Creo que una de las recomendaciones fuertes que daría a las personas que surgieron de algunos de los trabajos para Inside the Box es establecer reglas de satisfacción. Satisfacción es una palabra creada por este tipo, Herbert Simon, quien es, creo, una de las personas más brillantes que han vivido. Él ganó el premio más alto en ciencias de la computación, padre fundador de la inteligencia artificial, el premio más alto en psicología. Para redondearlo, premio Nobel de Economía. Sí, y cuando él dijo que deberíamos conformarnos, deberíamos elegir reglas suficientemente buenas. Casi pensarías que tenía poca ambición si no fuera por su vitrina de trofeos y de ganar todo lo imaginable. Y satisficing significa que en lugar de intentar evaluar todas las opciones y elegir la mejor, estableces criterios claros para lo suficientemente bueno. Cuando eso se cumple, simplemente lo tomas y te detienes. Y tal vez va más allá hasta la excelencia, pero eso es como una receta para no tener este tipo de sobrecarga de opciones y te ayuda a evitar algo llamado la paradoja de Fredkin, donde pasamos más tiempo del que deberíamos en las decisiones menos importantes, que es básicamente porque te angustias cuando las opciones parecen similares. ¿Te cuesta distinguir la diferencia? Eso significa que no importe mucho cuál elijas. Ahí es donde acabamos gastando nuestra energía. Interesante. Entonces, cuando tenemos entre 5 y 10 opciones excelentes, ¿cómo sabemos cuál es la opción correcta? Yo habría pensado de antemano en lo siguiente. Pongamos un ejemplo sencillo con el que todo el mundo se puede identificar. Imagina que estás comprando algo en Amazon. En ese caso, establece 3 criterios del por qué vas a usar ese producto. ¿Cuáles son las 3 cosas que necesita tener? Una vez que las veas, cómpralo. No mires todas las otras opciones. ¿Qué pasa si es más que comprar algo en Amazon? Es como, voy a aceptar un trabajo y tengo 3 opciones diferentes, o voy a seguir un nuevo pasatiempo que podría consumir ¿Sí? gran parte de mi vida. Voy a empezar una relación y tengo un montón de opciones. O sea, ¿cómo sabes que algo te va a llevar más que unas pocas horas de tu tiempo? Sí. Por ejemplo, $50.
en comparación con una decisión que te cambia la vida. Totalmente. Una cosa que sabes es que una vez que empiezas a tener dificultades para diferenciar las opciones, eso significa que probablemente no vas a ser más preciso dedicando más tiempo. Por eso estás teniendo problemas. Puede que desees pensar que si dedicas más tiempo tomarás una mejor decisión, pero una vez que llegas a no saber realmente qué hacer, debes hacerlo y esperar un poco de buena suerte, básicamente. Pero realmente creo que deberías tener criterios claros sobre lo que buscas. Y asegúrate de que Sí. se cumplan. Si se cumplen en todas esas opciones, entonces eliges y solo esperas tener suerte. Elige intuición, sí. Empieza pequeño. Soy un gran fanático de la práctica de bajo riesgo. Puedes empezar un poco con una pequeña prueba. En el mundo de las citas creo que es un verdadero reto, ¿no? Porque ahora puedes deslizar el dedo sin parar y tener estos increíbles resultados. Y eso ha dado lugar a un fenómeno que un psicólogo llamado Scott Stanley denomina deslizarse frente a decidir, en el que los jóvenes, sobre todo con el fin de mantener abiertas sus opciones, optan por lo que se conoce como deslizarse. Dicen, no estoy seguro de comprometerme, pero la relación sigue adelante. Entonces estarán en un compromiso creciente naturalmente, pero sienten que están manteniendo sus opciones abiertas, aunque en realidad no lo están, y eventualmente serio? se convierte en matrimonio. Se deslizan hacia él y es mucho más probable que se divorcien si te deslizas en lugar de si desde el principio dijiste, estoy comprometido con esta persona, ya no estoy buscando. Y así, este fenómeno de deslizarse ha producido muchas malas relaciones en el interés de mantener tus opciones abiertas. ¿Cuántas personas crees que están entrando en relaciones en lugar de tomar decisiones definitivas sobre las personas con las que quieren estar? Sí, la verdad no sé qué porcentaje sea para serte sincero, pero realmente creo que la posibilidad de deslizar el dedo sin parar es un factor realmente insidioso en todo esto, en el que uno siempre se pregunta qué habrá, qué podría haber a la vuelta de la esquina, ¿no? Y eso es desafortunado porque el psicólogo que acuñó el término flujo, Mihaly Csikszentmihalyi, para el sentimiento de inmersión en una actividad, escribió este hermoso pasaje, donde habla sobre una de las grandes cosas de estar comprometido con algo. Y estaba hablando de una relación, pero bien Sí. podría haber estado hablando de cualquier cosa. Si estás realmente comprometido, puedes empezar a vivir y dejar de pasar todo tu tiempo preguntándote cómo vivir. Y por eso creo que es realmente importante que no nos dejemos llevar por esas cosas grandes y digamos, estoy comprometido con esto, así que puedo vivir así. Si se trata de un trabajo, tal vez cambies, pero mantener la puerta abierta todo el tiempo puede convertirse en un fin en sí mismo. Y creo que eso ha demostrado que hace que la gente sea infeliz. ¿Qué crees que la mayoría de las personas malinterpretan sobre tener total libertad? Creo que la libertad total parece muy atractiva. Creo que piensan que los hará más felices, como si solo tuvieran más opciones, si solo tuvieran más libertad. Pero una montaña de investigaciones muestra que la gente sobreestima lo que la libertad hará por ellos. Así que hay un montón de ejemplos raros. Este es un poco negativo, pero si la gente tiene cáncer, más de alrededor de 2/3, creo, de las personas dicen, si tuviera cáncer, querría participar en la elección de mi propio tratamiento. Pero luego, cuando la gente tiene cáncer, solo un 12% quiere participar realmente en esa decisión. ¿En serio? O las personas piensan que si les das más opciones de entretenimiento, disfrutarán más la experiencia de lo que elijan y en realidad no lo hacen. Ellos expresan una preferencia por decisiones reversibles, pero luego, cuando se les presentan decisiones irreversibles, en realidad se sienten más felices porque eso elimina la posibilidad de arrepentirse. Y por eso creo que, bueno, simplemente sobreestimamos lo que nos aportará la libertad total. Si alguien se está quejando de no tener suficientes recursos, de no tener suficiente tiempo o de no tener suficientes opciones, piensan que necesitan más flexibilidad, más libertad, más recursos. ¿Qué están diciendo realmente? Creo que a menudo dicen que necesitan que quieren más autonomía, como si pensaran que están siendo limitados por algo externo a ellos, como podría florecer si solo tuviera estas otras cosas. ¿Sabes? Y todos necesitan algunos recursos, obviamente hay una línea, pero hay todos estos estudios de invención donde puedes restringir a las personas lo suficiente. Si restringes a las personas, generalmente se vuelven más creativas hasta cierto punto cuando se vuelve menos. Si les estás diciendo tanto qué hacer como cómo hacerlo, entonces no hay posibilidad de que se sorprendan a sí mismos. Pero una de las cosas que quiero hacer con Inside the Box es, con suerte, impulsar este cambio de mentalidad de ver las restricciones y obstáculos no como limitaciones, sino como oportunidades para aclarar prioridades y lanzarse a una experimentación productiva. Así que realmente creo que adoptar una mentalidad diferente y decir, esta es una oportunidad para experimentar, es realmente bueno. Sí. En el libro, en la página 49, dices, la libertad total es entonces el enemigo de la creatividad y las restricciones su compañera. Y sabes, mi hermano toca jazz.
De hecho, es el violinista de jazz ¿En número serio? 1 en el mundo. Así que crecí viéndolo en todos estos tipos de clubes de jazz y luego recorrió el mundo. Y todavía lo hace hoy. Y creció tocando música clásica, con formación clásica. Es uno de los mejores del país. Violín también. Y luego comenzó a interesarse por el jazz. Y no lo entiendo completamente, pero sé que hay un lenguaje de restricción. Aunque parece improvisado, fluido, que cualquiera hace lo que quiere en cualquier momento, Oh, sí. en realidad hay un lenguaje y restricciones dentro del jazz. Sí, sí. Y es interesante porque piensas que podrías querer tener total libertad, pero si todos están tocando algo totalmente libre al mismo tiempo. Pero puede haber libertad Sí. en momentos dentro de las restricciones, lo que crea una Así hermosa armonía, lo cual es interesante. ¿Tú has cubierto sobre música en el libro? Ah, sí. Hablando de jazz, uno de los capítulos comienza con esta historia de algo llamado el Concierto de Colonia. Este concierto del pianista Keith Jarrett, quien estaba improvisando, básicamente, él llega a este concierto en Alemania, examina el piano. Es famoso por ser un poco irritable. Si escucha el clic de una cámara es serio? como se cancela el concierto. Y llega y es el piano equivocado. Está desafinado, tiene menos teclas del que él había planeado. Normalmente toca con... Y él dice, se cancela el concierto. Y esta mujer que estaba promocionando el concierto le suplica, por favor, tenemos un teatro con entradas agotadas. Por favor. Ella lo convence para que lo haga. Así que no puede tocar con ciertas partes del teclado, ¿vale? El sonido no es lo suficientemente fuerte para el espacio, y entonces comienza a improvisar usando ciertas partes de las teclas, solo haciendo estos ritmos muy repetitivos con una mano, porque él solo puede quedarse en un área determinada. Haciendo estos bucles, comienza a golpear su pie contra el pedal para intentar hacer un sonido percusivo y se convierte en el álbum de piano jazz en solitario más vendido de todos los tiempos. ¿De verdad? Demasiado largo para ser reproducido en la radio, pero se reproducía en las tiendas y la gente decía, ¿qué es eso? Y como él dijo más tarde, fue este carácter imperfecto del piano lo que lo obligó a hacer algo que nadie había hecho antes. Pero no haces eso a menos que te veas obligado. De hecho, hay varias historias de música en el libro, pero esa es una de ellas. Eso es genial. Entonces, ¿cómo cambiamos nuestra mentalidad para ver la falta de recursos no como una desventaja, sino como la chispa exacta que necesitamos para crear un gran avance o un éxito potencial? Empieza a preguntar qué puedes hacer con esta limitación. En lugar de, esto me está frenando, ¿cómo me lleva esto a aclarar mis prioridades? ¿Cómo me lleva esto a lanzarme a la experimentación? Cuando yo le di el libro a un tipo llamado Ed Hoffman, fue el primer director de conocimiento de la NASA, es como el psicólogo principal en la NASA. Guau. En un punto del libro dice, tengo que contarte sobre esta misión que tuvimos llamada LCR-OSS. Y él dice que el equipo terminó con aproximadamente la mitad del tiempo y la mitad del presupuesto que querían. Así que primero se quejaron un poco y luego dijeron, bueno, si vamos a lograr esto, ¿cómo lo haríamos? Terminan tomando prestado equipo de imagen de tanques del ejército porque no podían crear desde cero. Tuvieron que pedir prestado. Toman sensores de temperatura de motores de NASCAR y los ponen en una sonda y descubren agua en la luna. Y él dijo que nunca habrían hecho este tipo de reutilización, excepto que los obligó a decir, si íbamos a hacer esto bajo estas limitaciones, ¿cómo lo haríamos? Entonces se convirtió en un ejercicio que harían incluso si no estuvieran, incluso si no tuvieran que hacerlo, y decir, ¿sabes? Si tuviéramos que hacer esto en la mitad del tiempo, ¿qué haríamos? Y todas estas ideas surgen incluso si no estás obligado a hacerlo, y esas ideas pueden ser útiles. Esta es probablemente la mejor pregunta que cualquier emprendedor puede hacerse si quiere tener éxito. ¿Cómo puedo hacer esto en la mitad del tiempo sin dinero? O creo que también contar con recursos para emprendedores puede ser un gran problema. Como que cuanto más financiamiento obtienes, lo gastas. Quemas muchas cosas. No estás pensando lo suficientemente para decir, ¿cómo mejoramos esto sin este dinero? No puedes. Somos incapaces de hacerlo a menos que estemos obligados. No es la forma en que nuestros cerebros están programados. Y cito en el libro a Bill Gurley, famoso capitalista de riesgo, sobre Uber, Zillow, todas estas empresas. Él dijo, sí, tenemos un dicho en el capital de riesgo que dice que más startups mueren de indigestión que de inanición, como por tener demasiado en lugar de muy poco. La ciencia nos muestra que el dolor y el sufrimiento en realidad son un llamado a la puerta para el ¿De verdad? despertar. Que el cerebro está literalmente preparado en tiempos de dolor y sufrimiento para potenciarlo.